Bueno, vamos a dar comienzo a este webinar. Básicamente el webinar hoy va a tratar de las claves neuromusculares o de algunas claves neuromusculares que solemos manejar en Endurance y cómo podemos utilizar la sección de analítica muscular para valorarlas y llevarlas. Posteriormente, si hubiera alguna duda, siempre vais a tener la posibilidad de consultarla. Bueno, vamos a empezar y lo primero de ello es entender que cuando hacemos una valoración de electromiografía, la hacemos para conseguir algunos objetivos clínicos para detectar algunos hallazgos. Dentro de esos hallazgos, los que solemos tener en cuenta en Endurance son la actividad en reposo, la simetría, las sinergias, los déficits y los excesos de activación. No siempre tendremos que valorar todos ellos, pero sí que son un buen punto de inicio para poder hacernos una mejor idea de lo que le está pasando a nuestro paciente o a nuestro deportista, etcétera, a nivel neuromuscular y poder tomar decisiones con datos objetivos. Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta en nuestras pruebas cuando hagamos el análisis propio va a ser la actividad en reposo. Bien, ¿qué es la actividad en reposo? O también lo podemos llamar tono basal. Bueno, pues es la actividad eléctrica que tiene un músculo cuando no está realizando ninguna actividad contráctil específica, cuando no tiene ninguna actividad antigravitatoria tampoco, está en una posición completamente relajada y esa actividad nos va a hablar de la eficiencia que pudiera tener ese músculo en una situación de reposo. Hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta para el análisis de esa actividad y el primero de ellos, pues, como hemos dicho, que el paciente tiene que estar en una situación completa de reposo. Eh, Siempre vamos a intentar que sea en una posición que no tenga ninguna carga gravitatoria o la mínima posible y que nos permita poder hacer una medición lo más objetiva posible. En la clínica muchas veces nos encontramos que es complejo poder hacer un análisis en una posición completamente relajada, tomando de cúbito supino, de cúbito supino, de cúbito prono, lo que sea, ¿no? En estos casos, lo que nosotros recomendamos es que, si bien los datos no puedan ser tomados en la posición máxima de reposo, como sería lo ideal, que intentéis estandarizar estas tomas de datos lo más posible, ¿sí? Porque aunque acumulemos un pequeño error, que es cierto que vemos que en posiciones antigravitatorias no suele ser muy elevado, no suele ser muy elevada la actividad, pero que si lo hacéis siempre igual, este error lo podamos arrastrar y poder ver si a pesar de ello hay cambios en esa. Bien, ¿cómo vamos a valorar la actividad en reposo? Bueno, pues fundamentalmente lo haremos antes de los tramos de pruebas de contracción y vamos a valorar en microvoltios, también lo podríamos hacer en porcentaje de la activación, pero normalmente lo haremos en microvoltios, valoraremos la actividad que hay antes del inicio de estas pruebas. También podremos hacerlo después de la conclusión de estas pruebas para poder tener una mayor información de cómo ha vuelto ese grupo muscular o esos diferentes grupos musculares que estamos analizando a la calma. Bien, ¿qué vamos a utilizar para comparar y para valorar esta activación? Bueno, pues lo que vamos a hacer es una valoración comparada con la musculatura contralateral, en caso de que la estuviéramos midiendo, una comparación con musculatura cercana que esté en un estado de reposo similar y a nivel cuantitativo, cualquier dato muscular que supere los 20, entre 20 y 30 microvoltios de activación, lo vamos a calificar como un exceso de actividad en reposo. Bien, en este caso podemos ver que con la línea azul tenemos el deltoides anterior izquierdo, que todo el rato está en valores muy bajitos, valores próximos a 4 o 5 microvoltios, una actividad en reposo buena, pero en cambio vemos que el trapecio superior
en la línea roja, siempre se mantiene en parámetros de activación muscular por encima de 40 microvoltios. Este es el primer dato que podemos extraer cuando hacemos nuestro análisis muscular. Y es, oye, este trapecio superior está teniendo una actividad en reposo mayor de la que sería la ideal o la óptima para un estado neuromuscular más eficiente. Entonces, aquí tenemos una primera información de qué está ocurriendo. También podemos hacer pruebas específicas de valoración del estado en reposo. Es decir, una prueba en la que yo no voy a hacer ninguna demanda contráctil, pero mi objetivo con ella es ver cómo está esa activación. Entonces, simplemente le pediremos a nuestro paciente que esté en una posición lo más relajada posible y haremos una medición de los diferentes músculos que nos interesen. Aquí, por ejemplo, podemos ver la actividad del glúteo mayor, la actividad del oblicuo externo, la actividad del recto abdominal y la actividad del oblicuo interno elevada respecto al resto. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver esa diferencia de activación entre unos músculos y otros en reposo. Es importante, como ya hablamos en otros webinars, en concreto esto está en el primer webinar de esta serie que hicimos de optimización de colocación de los electrodos y lectura de la gráfica de electromiografía, que sepamos diferenciar la actividad en reposo elevada, ¿sí? Como sería el caso de la gráfica de abajo, en el que vemos esta actividad en reposo, de un ruido elevado de base. ¿Qué es un ruido elevado de base? Bueno, un ruido elevado de base es una actividad eléctrica que se está colando, que se está metiendo dentro del sensor, que está parasitando la señal electromiográfica que emiten los músculos y que está generando que a nivel basal mantenido esa activación esté elevada. Entonces, si vemos este tipo de comportamientos, no debemos achacarlo a una activación muscular elevada, sino que, pues, por una mala colocación de los electrodos, por una mala adherencia de los electrodos a la piel, sea por pelo, por sudor, etcétera, o porque estamos en un entorno en el que hay ruido electromagnético, pues estamos cerca de muchas pantallas, etcétera, etcétera, esta prueba está generando ruido. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nos tiene que servir para saber diferenciar entre una anomalía a nivel neuromuscular, entre un hallazgo que puede tener mayor o menos relevancia clínica, con un artefacto que está ocurriendo en la prueba. ¿Bien? Entonces es importante que esto lo tengamos. Una vez que hemos valorado ese tono basal y que posteriormente nos puede servir para trabajar con los tratamientos que nos resulten más interesantes, ¿no? Pues puede ser desde una terapia invasiva, los que hagan terapia invasiva, puede ser estiramiento, puede ser masoterapia, puede ser ejercicio activo, puede ser un trabajo de fortalecimiento, etcétera, etcétera, cada uno las técnicas que maneje. Vamos a pasar al siguiente eh, hallazgo neuromuscular relevante que podemos tener en cuenta. El siguiente hallazgo son las asimetrías musculares. ¿Vale? Las asimetrías musculares son la diferencia de actividad que hay entre un músculo y su contralateral. Es importante que tengamos en cuenta que para la aparición de estos gráficos y para que el sistema pueda calcular este gráfico de simetría o de asimetría, como lo queramos ver, necesitamos que un músculo sea medido con su contralateral. Es decir, pues, por ejemplo, aquí tenemos medido el supraespinoso izquierdo con el supraespinoso derecho. Trapecio superior izquierdo con el trapecio superior derecho. Cuando tenemos esta casuística, se nos muestran dos gráficos. En este caso, aquí arriba vemos el gráfico de simetría que tienen los supraespinosos entre sí, que nos muestran que la relación de activación es muy pareja. Hay muy buena simetría porque hay un 91%. ¿91% qué significa? Bueno, pues que si nos fijamos en el supraizquierdo, que es la línea azul, y en el supraderecho, que es la línea amarilla, vemos que su activación
es muy, muy, muy pareja y muy constante. Entonces, esa simetría es muy elevada. Ahora bien, si nos fijamos en el otro gráfico de simetría, el que relaciona los trapecios superiores, en este caso en color morado, el trapecio superior derecho, y en color rojo, el trapecio superior izquierdo, vemos que esa relación de simetría llega únicamente al 50%. Este 50% nos dice que hay una gran diferencia de activación entre el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Y de dónde viene este dato? Bueno, pues si nos fijamos aquí, vemos la gran diferencia que hay de activación entre el trapecio superior derecho y el trapecio superior izquierdo en todas las repeticiones. ¿Qué nos está indicando? Bueno, pues esto nos está indicando que estos valores que están por debajo del 80%, como es este caso el 50% del trapecio superior, lo vamos a considerar un valor asimétrico, lo vamos a considerar un valor que debemos intentar mejorar. Es importante siempre que tengamos en cuenta que, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, podemos buscar que la simetría sea la máxima o que toleremos una asimetría mayor. No es lo mismo un deportista que tiene que hacer un trabajo completamente simétrico, como puede ser un levantador, por ejemplo, un halterófilo o así, con el trabajo que hace un lanzador unilateral, en este caso, ¿no? Pues, un lanzador de jabalina, por ejemplo. Podemos entender que puede haber adaptaciones a nivel neuromuscular y a nivel estructural que hacen que la simetría entre músculos no sea la más cercana al 100%, pero siempre manteniendo unos valores que nosotros fijamos como en el límite del 80%. ¿De acuerdo? Entonces, juntando la actividad en reposo, juntando la simetría muscular, ya tengo dos claves que me ayudan a comprender si la actividad que estoy registrando es la adecuada o si pudiera ser mejor. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos la simetría que nos encontramos en una prueba, como son unos push-ups, unos fondos, y aquí estamos viendo el deltoides anterior, lado derecho y lado izquierdo, y estamos viendo el pectoral mayor, lado derecho y lado izquierdo. Entonces, estamos viendo que en ambos músculos, en ambos grupos musculares, la simetría entra dentro de los valores que consideramos buenos. En el caso del deltoides, la simetría es excelente. En el caso del pectoral, pues la simetría es un poquito inferior, estaría ahí un poquito en el límite. ¿De acuerdo? Bien, aquí estamos viendo una simetría en una prueba que se realiza de forma síncrona. ¿Qué quiere decir? Que en cada repetición activamos la misma musculatura. Ahora bien, también podemos realizar una simetría, podemos valorar este análisis de la simetría en pruebas que no son síncronas, que son en este caso asíncronas, como es un apoyo monopodal. ¿Sí? En este caso vemos que en este primer tramo estoy haciendo un apoyo monopodal con el lado izquierdo, ¿sí? Porque la actividad del peroneo largo izquierdo y del peroneo corto izquierdo es mucho más elevada que la del lado derecho, y posteriormente mi paciente cambia de un lado al otro lado, en este caso al lado derecho, y el sumatorio de toda la prueba me indica que la simetría entre ambos peroneos, peroneo largo derecho, peroneo largo izquierdo y peroneo corto derecho, peroneo corto izquierdo, es muy buena. Ahora bien, hay que tener muy en cuenta que cuando analicemos gestos que sean asíncronos, pues en este caso un apoyo monopodal, caminar, zancadas, correr, etcétera, etcétera, se deben respetar tramos que sean iguales o repeticiones iguales para que la comparación que se nos ofrezca sea de calidad. ¿Por qué? Porque, fijaos, yo aquí he hecho un filtrado de la prueba, de esta prueba que al inicio me generaba una activación muscular muy elevada, ¿sí? Como vemos por aquí. Esta prueba que al principio me generaba un valor cercano al 100%,
Si yo la filtro y me quedo con todo el tramo del inicio, pero solamente me quedo con una pequeña parte del tramo en el que está apoyado el peroneo largo y corto izquierdo, en este caso el pie izquierdo, la simetría va a descender drásticamente. Claro, desciende drásticamente porque yo no estoy haciendo una buena comparación. Estoy comparando un lado durante muchos más segundos apoyado y otro lado muy poco. Por lo tanto, hay una diferencia grande. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas variables cuando hacemos un cambio de la longitud de la prueba, hacemos un filtrado, etcétera, etcétera, para que los valores que se muestran tengan una solidez metodológica que nos ayude a tomar decisiones de calidad. Bien, estamos viendo por aquí otra prueba en la que, por ejemplo, vemos un caso de una asimetría encontrada en la valoración a un paciente con una tendinopatía rotuliana. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos que la actividad en un pull nórdico inverso, ¿sí? Un ejercicio de Nordic Reverse, la actividad del vasto lateral derecho es mucho menor que la actividad del vasto lateral izquierdo. Entonces, aquí vemos que esta actividad que es menor se representa en este gráfico de simetría como un 43% de la misma. ¿Vale? Para los que no tengan muy claro, el cool nórdico inverso o reverse nordic es este ejercicio en el que ponemos en tensión, en el que podemos activar los extensores de la rodilla, ¿vale? Haciendo un trabajo inverso al que sería el cool nórdico habitual para los isquios. ¿Sí? Bien, y aquí vemos cómo, por ejemplo, con la utilización del biofeedback, conseguimos modificar trabajo de reeducación, etcétera, etcétera, pero cómo conseguimos modificar la activación neuromuscular y derivado de ello la simetría mejora, mejora mucho. Mejora claramente pasando del 43% que teníamos inicialmente con una activación muy diferenciada entre el lado derecho y el lado izquierdo a una activación mucho más compensada en este caso en el vasto lateral derecho, un gran aumento. Bueno, una vez vistas la actividad en reposo y vistas las simetrías musculares, lo siguiente que vamos a ver son las sinergias de la actividad muscular. ¿Qué son las sinergias? Bueno, pues son las diferentes relaciones de activación que encontramos en diferentes ejercicios entre diferentes músculos. Ojo, muy importante. Cuando hablamos de sinergias, aquí ya no nos interesa que la activación sea igual. Me interesa que la activación cumpla con los criterios de relación que espero a nivel biomecánico de esos músculos. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo una prueba en la que vemos las sinergias musculares en la carrera, ¿sí? 12 kilómetros hora, y estamos midiendo el sóleo izquierdo, el tibial anterior izquierdo, en color rojo, el peroneo largo izquierdo, en color amarillo, y el gemelo externo izquierdo, en color. Entonces, esta prueba, la actividad esperable es que el músculo que más importancia, no importancia, pero el músculo que tiene un papel más agonista en la ejecución de esta tarea, que es la carrera, es el gemelo, seguido del sóleo y también, por supuesto, del tibial, pero vemos que claramente el dominante en este caso es el gemelo, ¿no? Pues esto sería una sinergia correcta. Para ayudaros en la interpretación de estos datos, dentro de Endurance podéis encontrar vuestra guía, ¿sí? De sinergias para que os pueda ayudar a tomar las decisiones clínicas más acertadas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una serie de ejercicios que os pueden ayudar a
entender las sinergias de forma mucho más precisa. Bien, fijaos, aquí vemos dos series con varias repeticiones del mismo ejercicio, una aducción lateral de hombro, es decir, una elevación lateral, ¿vale? Fijaos, en el primer caso vemos que el músculo que más se está activando, con un 28% del total de la prueba, es el deltoides anterior derecho. Tenemos una activación del deltoides anterior derecho, tenemos la activación del serrato anterior derecho, tenemos la activación del infraespinoso con este color azul clarito muy bajita y tenemos la activación del trapecio superior. Si nos fijamos en la gráfica de arriba, vemos que esto guarda una relación biomecánica, bueno, bastante lógica con los valores que serían esperables, ¿no? Pues el principal motor de este movimiento podría ser el deltoides, perfectamente lógico de aducción glenumeral, importante seguido del trapecio, perdón, sí, correcto, seguido del trapecio y acompañado muy de cerca por el serrano. ¿Pero qué ocurre? Si vemos la gráfica de abajo, vemos que este otro paciente, para hacer las aducciones de hombro, tiene una estrategia neuromuscular completamente distinta. Y es que genera una gran activación del trapecio superior y una activación muy pareja del deltoides, del infraespinoso y del serrato. Este mecanismo neuromuscular nos parece menos idóneo para la ejecución de una aducción glenumeral de forma eficiente, de una elevación lateral, de una aducción de hombro. Entonces, viendo los gráficos de distribución de la actividad muscular conjunto con la gráfica RMS, podemos discernir si la sinergia neuromuscular que estamos encontrando en nuestro paciente es la adecuada o no. En este caso, parece bastante claro que la sinergia correcta pudiera relacionarse con la actividad que encontramos en la gráfica de la parte superior. Bien, muy relacionado con esto, vamos a tener el concepto de el déficit de actividad, déficit de activación eh, neuromuscular. Si volvemos al caso anterior, nos vamos a fijar que en el caso de la gráfica de abajo, vamos a encontrar que el deltoides anterior derecho se está activando menos de lo que debería, está teniendo una activación disminuida, lo podríamos relacionar con el concepto de inhibición, y esto me está generando que no se esté desarrollando el gesto de la forma más funcional. Bien, entonces cuando analizamos una prueba, además de la actividad en reposo, de las simetrías musculares y de las sinergias, también valoraré estos déficits de actividad, que fundamentalmente nos los vamos a encontrar en musculatura bien agonista o bien sinergista del gesto, y que nos indican que un músculo se puede activar, se debería estar activando más de lo que está haciendo. Bien, muy relacionado con esto, vamos a encontrarnos, en este caso, un escenario similar, ¿no? Pues estamos viendo unas flexiones con las rodillas apoyadas y vemos que en el lado derecho la activación del pectoral mayor derecho, la columna amarilla, es netamente inferior que la activación que tiene en este caso el deltoides anterior derecho. Pero además es muy claramente inferior que la actividad que tiene el pectoral mayor izquierdo, su contralateral. Entonces aquí podemos ver que claramente este músculo tiene un déficit de activación. ¿Sí? Y muy relacionado a ello vamos a encontrar el exceso de actividad, que es un músculo se está activando mucho más de lo que debería. En este caso, vemos que las aducciones de hombro, pues en el primer caso encontrábamos la activación que tenía el trapecio superior
Y en el segundo caso vemos que la activación del trápezo superior es mucho mayor, está disparada. Entonces, aquí podemos ver que ese exceso de activación, hay una errata aquí, ese exceso de activación, no déficit, cursa con una actividad mayor de la débil. Y es un escenario similar al que podemos encontrar en en esta prueba de press banca, que es el mismo sujeto que antes estaba realizando la prueba eh, de fondos en el suelo, y vemos que su pectoral mayor derecho sigue con el déficit de activación que tenía, pero además ahora encontramos un exceso de activación del deltoides anterior. ¿Sí? Entonces, uniendo todos los diferentes criterios que hemos puesto sobre la mesa, podemos hacernos una imagen detallada de cómo es el estado neuromuscular de nuestro paciente. Y bueno, una vez que tenemos estos datos, ahora os voy a enseñar una herramienta que tenemos en Endurance para hacer todo este proceso de forma un poquito más guiada, no tenerla que hacer de forma manual, ¿no? Así que tenemos dentro de la plataforma web la función de análisis muscular que nos ayuda a tener todo esto de forma prácticamente automatizada. Vamos a tocar, ¿vale? La parte de analítica muscular. Bueno, y dentro de la parte de analítica muscular, vamos a hacerlo de forma práctica. Vamos a coger una prueba, ¿sí? Vamos a por aquí, vamos a coger cualquiera de estas que tenemos por aquí y vamos a hacer, por ejemplo, bueno, da igual, una que otra, esta misma. Entonces, aquí, cuando entramos en pruebas, entro en pruebas, puedo seleccionar cualquiera que quiera de ellas, ¿sí? De todas las que tengo, puedo coger cualquiera. Y además del resto de funcionalidades, de las que muchas de ellas ya hemos hablado en los diferentes webinars, también tenemos la opción de análisis muscular. Cuando pulso en la sección de análisis muscular, me permite iniciar un nuevo análisis. Bien, si nos fijamos, dentro de este análisis muscular puedo ver activación, coactivación, simetría y tono basal o actividad en reposo. En este caso, por la prueba que hemos seleccionado, no vamos a tener simetría porque no estamos comparando músculos contralaterales. Ahora después podemos hacer otra prueba en la que podemos ver músculos contralaterales, ¿no? Pero en este caso, pues no tenemos músculos contralaterales, no pasa nada, podemos iniciar aún así nuestra prueba de análisis. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver el déficit de activación neuromuscular. Nos explica qué es. En este caso ocurre cuando un músculo agonista o sinergista activa menos de lo esperado para ejecutar un movimiento. Bien, aquí podemos seleccionar los músculos que queramos ver si tienen o no ese déficit de activación. Esto lo puedo ver en diferentes tipos de visualización, en microvoltios, en porcentaje de la activación, cosa de la que ya hablamos en otro webinar, ¿sí? Y para verlo de forma más clara puedo desmarcar músculos, si lo deseo, y puedo ver músculos con detalle, o también aquí tengo la opción de aplicar un filtro temporal para quedarme con el tramo de prueba que resulta de mi interés, ¿sí? En función de, pues bueno, como quiera visualizarlo si necesito una visualización más clara. En este caso, fijaos, estamos haciendo una sentadilla y esta sentadilla estoy midiendo glúteo mayor, bíceps femoral, recto femoral y vasto medio. Bien, si tuviera que decir qué músculos de los que estoy midiendo están teniendo un déficit de activación, en caso de que lo hubiera, fijaos, la activación del vasto medial es muy clara, tiene esta activación fase excéntrica de la sentadilla, mientras que el sujeto está bajando, tiene este pequeño descenso que es aprovechando el rebote y esta fase concéntrica de subida, perfectamente clara y delimitada. Pasa igual en el recto femoral, bastante claro, con menor intensidad, pero bastante claro. En cambio, voy a desmarcar estos dos músculos y fijaos, la activación que encontramos en este caso del glúteo mayor es una activación bastante baja en cuanto a cantidad de actividad, muy similar a la que nos podemos encontrar, fijaos, en el bíceps femoral. Entonces,
podríamos decir que para la ejecución de la sentadilla sería interesante que el papel extensor de la cadera del glúteo mayor se viese de forma más clara, ¿verdad? Entonces, si yo tuviese que marcar algún músculo que considerase que tiene déficit de activación, podría ser el glúteo mayor. En este caso, lo he analizado y lo he seleccionado, voy a pasar a siguiente. Lo siguiente que voy a analizar es el exceso de coactivación, es decir, qué músculos se están activando más de lo que deberían. Bien, yo creo que en este caso no hay ningún músculo que se esté activando por exceso, pero si tuviera que decir algún músculo que se estuviera activando de más, pues podríamos decir el bíceps femoral, ¿no? Que se estuviese activando más de lo que debería, si bien os indico que en un análisis clínico detallado yo no lo marcaría, ¿sí? Porque la cantidad de activación que tiene en microvoltios es correcta para un músculo que, bueno, tiene un papel, puede tener un papel en la extensión final de la cadera, incluso, bueno, puede tener, aun siendo flexor de la rodilla, eh, por ese apoyo en la cadena cinética cerrada, puede tener un pequeño papel en la traslación posterior de, de la pierna, ¿no? De la musculatura de la pierna, enganchándose a través del peroné. Pero bueno, eh, la actividad es bastante baja y no sería un valor que me llamase la atención para nada, ¿no? Pero bueno, a los efectos de la prueba, de la muestra de cómo funciona el sistema, lo voy a marcar. Marcaría bíceps femoral izquierdo. No me deja marcar glúteo mayor porque evidentemente ya lo he marcado antes con un déficit de activación, ¿no? Entonces no me permite marcar a la vez un déficit y un exceso de activación. Paso siguiente, aquí puedo valorar el exceso de tono basal, puedo marcar los tramos de tiempo que quiero analizar, si quiero que sean tramos de un segundo, de más segundos, ¿sí? Lo puedo marcar, puedo ver en qué tramo de la prueba me quiero mover, ¿sí? En función del tramo de la prueba que quiero analizar. Para hacer esto correctamente es muy importante que estemos realizando un análisis en reposo completo, ¿sí? Porque si yo no lo estoy midiendo en reposo, pues me puedo encontrar valores como este que están por encima de los valores que estamos indicando, que son 20-30 microvoltios, como marcamos aquí, pero claro, es que en realidad no está en reposo, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos tener en cuenta. Pero bien, si quisiésemos marcar algún músculo, por poner un ejemplo, pues pondríamos bíceps femoral. Yo ya os digo, yo no lo haría, en este caso, este músculo no lo haría, porque considero que no se ha medido el tono basal de forma totalmente detallada, pero bueno, lo podría marcar y le doy al siguiente. Una vez hecho esto, vemos los resultados finales de este informe de analítica muscular y una indicación de cuál debería ser el valor esperado en caso de error. ¿No? Pues aquí vemos estos valores que hemos marcado y si deberíamos elevarlos, si la tendencia debería ser más hacia abajo, como aquí, como aquí. Podríamos guardarlo. Aquí en anotaciones puedo poner cualquier dato que sea de relevancia. Pues, por ejemplo, eh, interesante valorar actividad del... Perdón, ¿sí? Guardaríamos y una vez generadas estas anotaciones, podríamos generar un documento en PDF en el cual podríamos, tanto para nuestro paciente como para otro compañero, etcétera, etcétera, podríamos evaluar la actividad muscular que hemos hecho en nuestra prueba. Vamos a encontrar una explicación de todos los parámetros que estamos midiendo y, bueno, pues el tipo de prueba, la duración, la ejecución y cómo ha sido esa prueba. Bien, entonces con esta funcionalidad, pues podemos hacer análisis de todo tipo de pruebas en función de los diferentes músculos que estemos midiendo. Por aquí, pues por ejemplo, esta. Tenemos en esta prueba, por ejemplo, de dos músculos,
pues sí que puedo valorar la simetría muscular, porque estoy midiendo masetero derecho, masetero izquierdo. Entonces, aquí puedo ver si esta simetría del 66%, pues es una simetría que no es la ideal, ¿de acuerdo? ¿Exceso de coactivación? Bueno, pues aquí lo que podemos ver, sobre todo, más que un exceso de coactivación, podríamos indicar que la actividad en reposo de este masetero, porque es una actividad basal, está elevada, sobre todo el masetero izquierdo, si veis aquí que está todo el rato por encima de 30. Igual haríamos nuestro informe, aquí nos indicaría que el valor esperado está entre 80 y 100 y que la actividad en reposo pues debería estar por debajo. ¿De acuerdo? Guardaríamos y del mismo modo podríamos generar el informe. Entonces, esta herramienta de análisis muscular es un complemento que podéis utilizar para analizar vuestras pruebas de MG de forma mucho más rápida y mucho más práctica, atendiendo a esos criterios de análisis neuromuscular que hemos comentado, ¿no? Eh, Tono basal o actividad en reposo, simetrías, sinergias, déficits y excesos de activación. Bueno, pues esto es el contenido del webinar de hoy y como siempre, ahora tenéis un espacio en el que podemos aclarar dudas. Lo dicho, sé que son muy malas fechas, pero bueno, hemos querido seguiros dando soporte a través de los webinars, incluso en estos meses de verano. Y como he dicho al principio, estos webinars, al igual que todo, van a estar colgados siempre en YouTube, así que podréis acceder a ellos cuando necesitéis. Si hay alguna pregunta por parte de los asistentes, a ver, por aquí por el chat. Hola Álvaro, muy buenas. Vale, voy a leer lo que estás preguntando por el chat, ¿vale? Porque si no, luego no se puede escuchar en el vídeo. ¿Con qué valores de referencia se compara? Mira, voy a volver atrás. Estos valores, los valores esperados, por ejemplo, en el caso de la asimetría, estos valores son los que nosotros hemos propuesto en función de nuestro volumen de datos, ¿vale? Del Big Data que tiene Endurance y la cantidad de pruebas que tenemos para analizar, son los valores que encontramos como la simetría esperable, que concuerdan con los valores que indicaba al principio, ¿sí? En la parte de las simetrías musculares, que consideramos que a partir del 80% son unos valores mínimos tolerables. Por debajo del 80% consideramos que es una simetría a mejora. ¿Vale? Entonces, dentro de la plataforma, cuando haces el análisis de simetrías, el valor que te muestra es este, ¿no? El esperado estaría entre el 80 y el 100. En el caso del valor esperado en el exceso de actividad en reposo, lo que va a coger son datos del conjunto de la activación cuando estamos midiendo también el músculo contralateral. Es decir, en este caso, si yo estoy midiendo el masetero derecho y masetero izquierdo y doy como buena la activación que tiene el músculo contralateral, va a establecer una horquilla de valores para indicarme cuál debería ser la activación aproximada esperada. ¿Sí? Respecto al tono basal, se mide con el otro hemicuerpo. Claro, en el caso de la analítica muscular, este dato va reflejado en cuanto al otro hemicuerpo, pero lo que comentaba al principio del webinar
Voy a volver al principio. Es que nosotros vamos a hacer una valoración tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Cuando hablamos de musculatura contralateral, es porque comparamos con la musculatura que tenemos en lateral en otro mi cuerpo, pero la realidad es que a nivel neuromuscular, aunque no estemos midiendo el otro lado, tenemos unos valores de referencia. Y esos valores de referencia nos indican que eh, los resultados esperados, lo que deberíamos encontrar, debería estar por debajo de los 20-30 microvoltios aproximadamente. ¿De dónde vienen estos 20-30 microvoltios? Bueno, vienen de que la realidad es que en un análisis en el que tú puedas hacer una valoración completa en una relajación máxima del sujeto, la actividad debe ser muy baja. La actividad debería estar en torno a 4, 5, 6, 7, 10 microvoltios, 10, 15 microvoltios, una actividad así. Pero ¿qué ocurre? Que en el entorno clínico entendemos que muchas veces es complejo conseguir pues, que el paciente esté completamente relajado durante unos minutos, poder medir esa activación y demás. Entonces, por eso tenemos un margen de tolerancia un poquito mayor, ¿no? De esos 20-30 microvoltios aproximadamente. Y para hacer ese análisis no necesitas estar midiendo el otro de mi cuerpo. Lo que pasa que si además estamos midiendo también musculatura contralateral, pues tenemos un dato con un poquito más de peso. Sí, en este caso es lo que podemos ofrecer. Oye, a nivel cuantitativo, la actividad está por encima de lo que sería esperable, pero además es que su lado contralateral tiene una actividad menor. Entonces, tenemos como dos fuentes de datos para intentar estimar si esa actividad en reposo es la esperable. ¿De acuerdo? Y como creo que no habéis estado en ese principio del tramo, indico también que es interesante, bueno, aquí pongo varios ejemplos de la actividad elevada, ¿no? De cómo podría ser. Y una cosa que considero que es importante es que distingamos la actividad en reposo elevada, que podríamos encontrarla en una gráfica como la de abajo, ¿no? Esto sería una actividad en reposo, de el ruido elevado de base. ¿Qué es el ruido elevado de base? Es algo similar a esto, lo que ocurre en el músculo rojo y morado, y es que eh, esa activación está viéndose afectada por un ruido no muscular, un ruido que tiene que ver con una mala colocación de los electrodos, con que haya pelo y no está haciendo un buen contacto, con que hay un entorno electromagnético, pues, muchas pantallas, muchos equipos que generan ruido y que lo está captando el electromiógrafo, ¿sí? Y como veis, es una actividad mantenida y sostenida elevada que debemos saber identificar. Es cierto que no siempre es totalmente claro, ¿no? Pero cuando ya tienes cierta destreza en el análisis de señales, ves que esto no es una actividad muscular elevada como tal, ¿no? Con esta cantidad de activación y tan constante, sino que está habiendo un ruido externo que se está colando, ¿vale? Esta prueba de aquí arriba y esta prueba de aquí abajo son del mismo sujeto, con una mala colocación de los electrodos en cuanto a que estaban mal pegados, ¿sí? Y cuando se recolocan bien, pues la base de activación vuelve a unos niveles, ¿no?